No se pierda nuestra entrevista semanal. Durante estos meses, la oposición en el Parlamento se ha astillado. Hablamos con Manuel Morales del CONADE sobre política, economía y la coyuntura de nuestro país. Y al día de hoy nosotros tenemos información que durante el gobierno de Luis Arce, el endeudamiento público externo. Latitud Bolivia. Noticias de actualidad. Continuamos con más informaciones. Estamos en contacto con Manuel Morales del CONADE, a quien le vamos a hacer algunas consultas sobre la coyuntura que vive nuestro país. Señor Morales, en una maratónica y accidentada sesión, la Cámara de Diputados aprobó 6 proyectos de ley de créditos externos y aplazó el tratamiento de uno en medio de un debate del proyecto de ley 073 de suspensión de plazos procesales en el órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional. A pedido del presidente de la Cámara de Senadores, se ha solicitado que el Pleno pueda tratar las leyes antiprórroga. ¿Cuál es su criterio con respecto a lo ocurrido en las últimas horas en el Legislativo? Bueno, en el Legislativo estamos viviendo una división que ha habido en el movimiento al socialismo, y esa división ha generado de manera muy resumida que el sector evista esté controlando la Cámara de Senadores y el sector arcista la Cámara de Diputados. En consecuencia, la oposición está quedando un poco en el limbo. Y si bien ahora hubo una trifulca sobre la aprobación de las leyes, sobre todo económicas, hay que decir que al final, más allá de los golpes, más allá de la toma estera o el ingreso de gente ajena a la Asamblea Legislativa, como son estas organizaciones sociales que responden al gobierno, más allá de todo eso, lo que un poco nos interesa es la correlación de fuerzas. Y resulta que el ala arcista había tenido mayoría en diputados, es decir, que la elección de Guaitari, la elección de las comisiones que van a hacer la preselección para los candidatos a magistrados a las elecciones judiciales, prácticamente estaría bajo el control de Arce, y luego de los conflictos han empezado a aprobar, demostrando que tienen mayoría, pero con una denuncia muy sensible de que aproximadamente 11 diputados de Comunidad Ciudadana hubieran cambiado de bando y hubieran terminado votando a favor de las leyes que benefician a Arce. Y en cuanto al tema de los prorrogados, hay 2 proyectos de ley, el 75 y el 73, que de acuerdo a esta correlación de fuerzas probablemente serían rechazados en el Parlamento, lo cual generaría una terrible crisis, sobre todo para Comunidad Ciudadana, que fue la organización que desarrolló estos proyectos de ley pensando en que iba a tener un éxito rotundo durante esta división del MAS. Algunos parlamentarios de Comunidad Ciudadana han señalado que un alcalde de una ciudad importante del país habría incidido en que varios de sus colegas se desbanden, como usted lo señala. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es la unidad de esta organización política muy frágil, señor Morales? Mira, lo que está sucediendo es que durante estos meses la oposición en el Parlamento se ha astillado. Esto se debe a que podríamos decir que Carlos Mesa o Camacho tienen un grado de responsabilidad en la cohesión de sus fuerzas, pero también hay que señalar que ambas alianzas se presentaron en el 2020 a las elecciones y creo que también se han agotado, ¿no? Es decir, esta forma de pensar que puede haber una oposición parlamentaria exitosa cuando el MAS era tan fuerte a la subida de Luis Arce, y ahora que están divididos, que podían haber tenido alguna oportunidad, yo creo que por falta de una conducción de estos diputados y senadores, una articulación, un diálogo más horizontal entre Creemos, Comunidad Ciudadana y la gente de Evo Morales, les hubiera permitido tener una oposición mínimamente coherente
y no lo han hecho. Por lo tanto, lo que de aquí en adelante vamos a vivir es una crisis porque ahora hay dos enemigos que se van a enfrentar dentro del Parlamento. Por un lado, los dirigentes, el Guaitari, a la cabeza de la Cámara de Diputados, y por el otro, Andrónico Rodríguez, de la Cámara de Senadores, con lo cual la posibilidad de que la oposición tenga algún chance verdaderamente de hacer política en el hemiciclo y tenga alguna ventaja o algún éxito parece que no va a ser cierto. Hablemos de economía, señor Morales. En los últimos días, el Banco Central de Bolivia ha puesto a disposición del público la venta de una suerte de valores que intentan en alguna manera aplacar la falta de dólares. ¿Cuál es su criterio con referencia a este tema? Es un tema muy delicado porque por una parte, el gobierno quiere recuperar esos dólares que están bajo el colchón de los ciudadanos para que la gente vaya a depositarlos al Banco Central con la promesa de una comisión del 4.5%, digamos, en un plazo muy corto. Sin embargo, la duda que queda es si estas personas que van a acudir en un tiempo mediano de 3 meses, 6 meses o un año, si verdaderamente van a poder recoger los dólares sabiendo que la divisa norteamericana está escaseando y que hay una crisis de divisas, sobre todo en manos del gobierno. Por el otro lado, 4.5% es una tasa anual. Si tú lo divides por los meses correspondientes, es todavía muy bajo el interés. Sin embargo, esto es una medida más de varias, de mucha desesperación de parte del Ministerio de Economía y Finanzas. La otra medida que en los últimos días la hemos conocido es este acuerdo de los 10 puntos con el sector privado, donde en uno de los puntos para que el gobierno les entregue los CDIMS, que es la devolución por los impuestos de exportación, que por lo general tarda meses y meses y meses, a cambio de darles una devolución inmediata, el gobierno de Luis Arce está exigiendo que los exportadores depositen el 100% de las divisas por exportaciones en el Banco Central. Esto es un tema que también es muy desesperado de parte del gobierno. Hasta el día de hoy no le interesaba ese tema. El gobierno era muy permisivo a que los solleros, los cooperativistas auríferos y otros sectores más puedan hacer exportaciones y que esa plata se quede fuera del país o finalmente la reingresen a través de las importaciones. Le interesaba muy poco controlar eso. Ahora sí le interesa porque el gobierno no tiene ingresos. Y el otro tema, que es el que estamos viendo en las peleas, en las puñeteaduras en el evento, es que el otro ingreso que tiene el gobierno de divisas es el endeudamiento. Y esto ya es un tema muy, muy, muy serio. En estos días son casi 700 millones de dólares que el gobierno estaría logrando a través de esta vía violenta, coactiva en el Parlamento, que se apruebe. Muchos de los proyectos son para carreteras, evidentemente, pero hay un financiamiento que es para el tema del COVID-19. No estamos en COVID-19. Se supone que esa plata la va a utilizar para la importación de carburantes. Y al día de hoy nosotros tenemos información que durante el gobierno de Luis Arce, el endeudamiento público externo sería casi igual que durante los 7 años de la dictadura de Banzer. Y por el otro lado, se está hablando que el endeudamiento interno que tiene el gobierno, sobre todo con la gestora pública, estaría llegando a un nivel de casi 18,000 millones de dólares, lo cual estaría generando una presión del endeudamiento sobre el Producto Interno Bruto que estaría por encima del 80%, algo que ya es absolutamente descontrolado. Señor Morales, un titular que en esta jornada llama la atención tiene que ver también con un tema económico. Argentina dejará de comprar gas boliviano desde octubre y según las autoridades del país vecino, esta será ya una medida definitiva. Por tanto, Brasil se queda como único mercado para el gas boliviano. ¿Qué ocurrirá con aquellos recursos económicos que dejará de percibir el país?
Bueno, eso es parte de esta crisis, ¿no? La venta del gas al exterior son casi 13 millones de trillones que se va al Brasil y aproximadamente 4 millones de trillones, perdón, de gas que se va a la Argentina. Entonces todavía sigue la venta al Brasil, pero se perdería esta venta del gas a la Argentina. Y para el gobierno boliviano es muy complicado intentar vender a otros países como Perú o Paraguay o Chile, porque este gas va por ductos. Y por el otro lado tenemos un consumo interno también de 13 trillones de metros cúbicos de gas, con lo cual llegamos a lo que se está produciendo. Es decir, ese gas que no va a ir a la Argentina o lo vendería al Brasil si es que Brasil está interesado, o tendría que utilizarlo para el mercado interno y ahí moriría esta venta de gas. Esto va a generar que el gobierno tenga menores ingresos, es decir, la no venta de gas a la Argentina es otro factor muy grave de cortarle al gobierno los ingresos y por lo tanto el modelo del movimiento al socialismo seguiría teniendo fuertes presiones que podrían generar en algún momento que el gobierno tome algunas decisiones como empezar a levantar la subvención al diésel. Algo de esto se lo ha planteado a los empresarios al exigirles o al plantearles que existan subastas para que ellos puedan importar o comprar diésel, pero la subasta significa que el precio va a ser mayor al precio del mercado actual, para que sectores cooperativistas y sobre todo soyeros y del transporte pesado puedan hacer compras masivas de diésel en procesos de subasta que por lo general no van a ser más inferiores que el mercado en el precio interno. También se está viendo que el gobierno está muy desesperado porque sean los mismos sectores agropecuarios, sobre todo en Santa Cruz, que puedan hacerse cargo de alguna planta o puedan ellos mismos generar plantas de famoso biodiesel, que hasta el día de hoy el gobierno y nosotros no sabemos cuál es el verdadero precio de costo de 1 litro de aceite para la mezcla con diésel, porque ese litro también es hecho con diésel subvencionado, porque para producir sorgo o producir soya necesitas mover ingentes cantidades de maquinaria y eso demanda también diésel subvencionado. Y para finalizar este diálogo, estamos conversando con Manuel Morales del CONADE. Podríamos hablar sobre Luis Fernando Camacho y las últimas declaraciones del ministro de Gobierno, quien habría anunciado que no pondría en riesgo la tranquilidad de ese sector del país con el traslado de Camacho a una audiencia que se tiene prevista para los siguientes días en Santa Cruz. ¿Cuál es la situación, señor Morales? ¿Se está interfiriendo en las determinaciones de la justicia? Algunos opositores han señalado que esta medida es bastante dura y cuestionable de parte del ministro de Gobierno. Absolutamente. Cuando hay un orden judicial, lo que tiene que hacer la policía y el régimen penitenciario es dar cumplimiento. Y si en este caso se trata del traslado de una persona con detención preventiva de un lugar a otro, lo único que tienen que hacer ellos es viabilizar. En consecuencia, el ministro de Gobierno está demostrando que estamos viviendo en un régimen autoritario cuando se coloca por encima de una decisión judicial, y esto es grave. Es decir, el ministro de Gobierno tendría mucho más poder que una decisión judicial, y eso, por lo tanto, no puede darse en un régimen democrático. Ese es un primer aspecto que hay que mencionar. Luego, sobre si Camacho generaría convulsión, manifestaciones de apoyo o de rechazo en Santa Cruz, es otro tema. Es decir, eso es supuesto, es hipotético. Puede darse como no puede darse. Por lo tanto, no puede, en base a una especulación, el ministro de Gobierno actuar de esta manera, que va en contra del debido proceso y que va en contra del Estado de Derecho. Muchas gracias, señor Manuel Morales, por estos minutos. Estaremos en contacto en cualquier momento. Sí, un último temita, ¿no? Ustedes ven detrás de mí, y ahora les voy a mostrar este libro, que es La madre de todas las batallas. Es un último libro que he sacado y que en otra oportunidad me gustaría que podamos tocar algunos temas
que son parte de la vida política del país. Vamos a planificar una entrevista exclusiva precisamente para analizar el libro y que usted nos explique cuál es su contenido y cuáles han sido las motivaciones que lo han impulsado precisamente para realizar esa publicación. Muchas gracias, que tengas muy buen día. Latitud Bolivia. Noticias de actualidad.